Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a empezar en punto para que demos pues inicio a la capacitación. Buenos días, mi nombre es Aida Pérez, auxiliar de servicios empresariales de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Les presento un saludo muy especial por parte del doctor Rodrigo Antonio Zuluaga, nuestro presidente ejecutivo. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual Storytelling, el arte de contar una historia, en la que Juan Sebastián Delgado, consultor y especialista en temas digitales, nos dará a conocer claves y recomendaciones del tema. Al finalizar, haremos llegar pues a sus correos una corta encuesta para el propósito de evaluar esta actividad. Las preguntas y de pronto preguntas y sugerencias que tengan las podemos relacionar en el chat y al finalizar las vamos leyendo. Listo. Los dejo entonces con Juan Sebastián. Saida, muchas gracias por la presentación. Siempre es un gusto estar acá con la cámara conversando sobre distintos temas de marketing y actualizándonos un poco sobre diferentes escenarios de lo digital y de la comunicación en general. Para empezar, voy a compartirles la pantalla para que empecemos por aquí. Muy bien. Como decía Zaida, la idea de este espacio es hablar un poco sobre qué es el storytelling, para qué sirve, con qué se come, eso por qué funciona, que en otras palabras, el resumen está ahí en el texto, en el título, el arte de contar una historia. Pero para empezar a hablar un poquito sobre eso, pues voy a ser un poco más específico en, pues, de qué se trata el storytelling. Básicamente, más allá de simplemente ponerle un nombre bonito y rimbombante de qué es el arte de contar historias, es un ejercicio, yo diría que milenario. No es un tema que acaba de surgir, no es un tema que sea nuevo, no, es un tema que hemos estado con él toda la vida, pero que finalmente, aunque hemos estado con él toda la vida, pues se nos ha olvidado un poco y no lo hemos sabido aprovechar como podríamos. Y aprovecharlo específicamente para qué, pues para generar conexiones emocionales entre el cliente y la marca. Aquí lo que nosotros buscamos con las historias, lo que buscamos con el ejercicio del storytelling, es hacer, por ejemplo, no sé si se han visto en algún momento la película Ratatouille, si no se la han visto, véansela. Hay una escena muy bonita en la que el que es el crítico pues, de alimentos gastronómico va al restaurante donde está el chefcito y entonces le dan el ratatouille, que es ese plato francés, y él prueba un poco y se va inmediatamente para su infancia, o sea, se devuelve en el tiempo para cuando su mamá le hacía el ratatouille. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, no necesariamente volvernos a la infancia, pero sí generar conexiones emocionales, sí lograr que la gente vea la historia, vea la pieza, vea lo que le estamos transmitiendo y primero, si se acuerde de algo, segundo, sienta alguna emocionalidad. Si no hay una emocionalidad de por medio, si no logramos generar una emocionalidad aquí, básicamente nuestro trabajo está incompleto, porque eso es lo que buscamos, generar emocionalidades. No sé si les ha pasado, a mí sí, que uno dice, escuché esto y se me pusieron los pelos de punta, o me dio, o en la boca sentí el sabor, o me acordé de algo. Eso es, porque ya vamos a ver que en el cerebro se ocurren un montón de cosas. Entonces el storytelling a grandes rasgos es eso, es el arte de contar historias, pero no simplemente contarlas por contarlas, sino contarlas para generar conexiones emocionales con nuestros clientes, para lograr que haya una emocionalidad de por medio, que el otro sienta algo, sienta que le estamos transmitiendo algo. Y por eso, algo importante con el tema del storytelling es que hay que meterle distintos elementos, no solo elementos gráficos, sino también elementos del tono. Hay que entender muy bien qué es lo que está pasando y por eso vamos a ver más adelante como el paso a paso. Pero entonces, ¿para qué utilizar el storytelling? ¿Para qué tomarnos el trabajo de hacer una historia? ¿Para qué tomarnos el trabajo de hacer una producción, a veces no tan grande, a veces sí muy grande? Pues por varias cosas. Lo primero, porque simplifica. Las historias nos ayudan a transformar datos y hechos en cosas mucho más sencillas. No es lo mismo, por ejemplo, vámonos a la Cámara de Comercio, que la Cámara diga, este trimestre creció la economía en un
pues estoy inventando, ¿no? Creció la economía en un 3,75%, lo que equivale a que ya tenemos X porcentaje menos de personas desempleadas, o sea, cifras y cifras y cifras y cifras. Las cifras son muy difíciles de recordar. Si yo les doy un número al principio de esta charla y al final se los pregunto, probablemente ustedes, si no lo han anotado, van a decir como, ¿cuál es que era el número? Si es un número largo. Si yo les digo 3, pues puede que al final sí el 3 porque es un número muy sencillo. Pero si yo les digo 3.754.227, ni yo mismo me acuerdo al final qué dice. ¿Y por qué les estoy dando este ejemplo de las cifras y de los números? Porque estos son datos muy racionales y son datos duros, son datos difíciles de transmitir. Distinto es si yo lo transformo en algo mucho más sencillo y lo simplifico en algo emocional. Vamos al ejemplo del desempleo o de que creció la economía. Para la gente, ¿qué será más importante? La cifra, que a veces ni siquiera entendemos si eso es bueno, si eso es malo, de creció, creció, o hablarle en términos emocionales y decirle, ya hay menos desempleados, ya vamos a tener más ingresos en nuestro bolsillo, ya va a ser, o sea, es cosas mucho más que lo toquen y que sean mucho más simples. Y por supuesto, siempre en función de la conexión. Es decir, tenemos que buscar generar vínculos, como lo decía anteriormente, no temas racionales. Ah, pero ustedes me dirán, Juan, pero yo tengo que transmitir cosas racionales. Claro, es que la comunicación tiene que ser racional para adentro. Es decir, nosotros como marcas tenemos que pensar racionalmente qué es lo que queremos transmitir. Tenemos que sacar los datos, tenemos que sacar las estadísticas, tenemos que sacar esa información. Pero a la hora de comunicarla, esas estadísticas, esos datos, esa información, tenemos que transformarla de forma entendible para la gente. Como diríamos acá, de coquito para dummies, ¿sí? Si estamos hablando de economía, entonces economía para dummies. Si estamos hablando de turismo, entonces turismo para dummies. Tenemos que ser de cosas muy sencillas para que la gente lo entienda. Ejemplo, si yo soy una empresa turística y estamos hablando de la reactivación económica y estamos hablando que queremos invitar a la gente a que vaya y nos visite, no podemos empezar por decirle el precio del cuarto es 253.750 pesos. La gente va a quedar como, uy, eso se ve como caro. No, vamos a primero generar la conexión y después damos el dato duro. La conexión es que te imaginas terminar el año en una isla paradisíaca o te imaginas terminar el año eh, en una playa, qué rico sería. O vamos a reactivar el turismo juntos. Vamos a irnos este fin de año para la playa o algo por el estilo. O a ti te hace falta la playa, a nosotros nos haces falta tú. ¿Sí? Así que te invitamos para que termines el año en una playa en Cartagena, en una playa en tal parte. Tenemos o sea, eso es lo que tenemos que empezar a contar. El beneficio, la conexión, no necesariamente empezar por el tema del dato como tal. Pero también el storytelling, más allá de generar las conexiones emocionales, más allá de simplificar los mensajes que son tan importantes, pues también genera credibilidad. ¿Y por qué genera credibilidad? Porque las historias de las marcas ayudan a afianzar mensajes. Las historias de las marcas ayudan a que la gente los recuerde más fácilmente. Tengamos en cuenta que las historias tienen una bonita capacidad y es que pueden ser contadas y transmitidas de voz a voz muy fácil. Vamos a irnos a cuentos tan comunes y tan tradicionales como Caperucita Roja. Si aquí hiciéramos un ejercicio y empezáramos a contar Caperucita Roja, yo puedo empezar, había una vez y ustedes van a seguir, una niña y otro va a decir, con una capa roja y otro va a decir que se fue para el bosque y así sucesivamente, porque todos no la sabemos. Puede que nos sepamos historias distintas, pero el mensaje es el mismo, ¿sí? O sea, el grueso del mensaje es el mismo. Entonces, esa es una gran habilidad, es una gran posibilidad más bien que tienen las historias. Y aquí, en el tema de la credibilidad, aparece algo que en muchas marcas se ve y se llama el mito fundacional. Es decir, el mito fundacional, ¿qué es? Es esa historia que han construido algunas marcas para contar su origen, que ya nos vamos a ir para allá, sino que me estoy adelantando un poco. Ejemplo, eh, Hewlett Packard, el de los computadores,
O Apple, que es también tan común. Nos han contado muchos años, hace muchos años, la historia de que Apple, Steve Jobs y Steve Wozniak nacieron, pues nació la empresa en el garaje de la casa, y entonces que ahí ellos no, pues no, uno no había estudiado, el otro sí, y que empezaron no sé qué, y claro, con el esfuerzo y con la credibilidad. Pero vamos a irnos a un ejemplo mucho más, comillas, criollo, más local. Mimos, helados Mimos. La historia o el mito fundacional de helados Mimos, ¿cuál es? Que también empezaron con una sola máquina en el garaje de la casa de la mamá de uno de los fundadores, de don Iván Saldarriaga, que empezó con su hermano Jairo Saldarriaga, y que en un local chiquitico, y que entonces empezaron a decirle a los niños, yo les regalo un helado, pero entonces traigan un amiguito, y así sucesivamente. Entonces ahí hay una historia, claro, porque entonces empezamos a generar esa credibilidad de, mire que es que hemos crecido, venimos progresivamente, pero también el tema de las historias actuales, no todo tiene que ser la historia del origen, pero ya vamos para ver cómo lo podemos utilizar. Y entonces cuando ya tenemos claro que el storytelling nos puede servir para transformar datos fuertes, duros, gruesos, difíciles, racionales, en cosas más simples, pero que también nos sirve para generar credibilidad, que por supuesto las historias generan conexiones emocionales, pues entonces tengo que entender, bueno, cómo aplicar esto, un paso a paso para aplicar esto y para construir mi estrategia de storytelling. Y como toda estrategia, empieza por un objetivo. Es decir, ¿yo para qué quiero contar historias? Porque claro, si yo quiero contar una historia, así sea pequeña, así no tenga una gran producción, yo tengo que tener un objetivo. Es decir, ¿para qué quiero contar la historia? Entonces, para eso es importante identificar cuál es el problema u oportunidad que yo necesito resolver. ¿Cómo así que el problema u oportunidad de comunicación? Sí, ejemplo, necesito lanzar un nuevo producto. Entonces voy a construir una historia al lado del nuevo producto. Voy a cambiar de logo, voy a cambiar de identidad gráfica. Entonces tengo que generar la historia a partir de eso. Voy a reactivarme, ¿sí? Porque estoy reactivando la economía. Entonces yo, ¿qué es lo que está ahora de moda? Entonces vamos a irnos con ese ejemplo. Reactivación económica. Quiero contarle a la gente que volví. Yo soy, vámonos a ir al sector turístico. Yo soy un restaurante, ¿sí? Más bien. Entonces voy a contarle a la gente que volví. Entonces pues ya tengo claro, el objetivo ahí, el problema o oportunidad ahí es que tengo que contarle a la gente que volví, que ya pueden regresar a mi restaurante, que estamos en un proceso de reactivación económica. Entonces ya tengo claro por qué quiero contar la historia. ¿Por qué? Pues porque necesito atraer gente, porque necesito que vean que pese a los esfuerzos, pese a las dificultades, aquí seguimos. Entonces ya tengo claro mi objetivo. Cuando tengo claro mi objetivo, entonces tengo que ver cuál es mi esencia de marca. Es decir, eso que me hace único, que me hace diferente. ¿Sí? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis atributos? ¿Cuál es mi valor agregado? ¿Cuál es esa oferta de valor que llamamos? Entre otras cosas. Por eso es tan importante aquí tener claro esto. Entonces, si yo sé que soy un restaurante, entonces mi valor agregado o mis atributos, ¿cuáles van a ser? Entonces, mis atributos de marca pueden ser que yo soy, no puedo decir, no, es que soy más barato. No, eso no es un atributo de marca. Eso no es un valor diferencial, porque es que partamos de algo y aplica para el storytelling o para cualquier escenario de marca. Los clientes de precio son los más infieles que hay, porque siempre buscarán a alguien más barato. Entonces, nuestro valor de marca es que, la experiencia que brindo, puede ser, el conocimiento que tengo, el estilo para el tema del restaurante, el estilo gastronómico que utilizo, que puede ser distinto. ¿Sí? Que yo hago comida fusión, que la comida que yo hago tiene un ingrediente, comillas, secreto, que es una receta específica de la familia, que, o sea, algo por el estilo. Entonces, vamos a irnos por ese. Receta de la familia, una receta de generación en generación. Ahí ya voy encontrando incluso no solo la esencia de mi marca, sino algo para contar. Entonces ya sé, el objetivo, uno, que reactivación económica, atraer gente. Dos, la esencia de marca. Un atributo que me diferencia es que tengo una receta específica particular de mi familia que ha pasado de generación en generación y que quiero compartírsela a la gente. Eso es lo que me hace único y que es propio de mi marca. Entonces ya definí eso, ¿sí? Pero además aquí es importante definir en la esencia de marca cómo voy a hablar. Resulta que mi marca
también tiene que definir, bueno, ya tengo ese diferencial, entonces tengo que definir cómo voy a hablar, tengo que definir lo que llamamos el arquetipo de marca. Es decir, yo voy a ser una marca cercana, yo soy una marca buena gente, yo soy una marca descomplicada, yo soy una marca que busca conectar desde incluso puede ser hasta desde el humor. Entonces ahí ya voy definiendo también cómo voy a hablar. Porque si yo no defino eso, entonces a la hora de hacer la historia, entonces cómo pues va a ser más complicado hablar, porque entonces puede que yo hable serio y resulta que el público al que le estoy hablando no es un público tan serio. Entonces, por eso ya tengo que tener claro qué me hace único, que ya lo definimos en este caso del ejemplo del restaurante, y cómo voy a hablar. ¿Sí? Entonces ya tengo, hasta el momento tengo mi objetivo, que va a ser reactivación económica, que va a ser atraer gente. Tengo un segundo, que es la esencia de marca, que encontré que eso que me hace único y diferente es esa receta tradicional de la familia que ha pasado de generación en generación. Y tercero, que también hace parte de este punto de la esencia de marca, y es que voy a hablar de forma cercana, descomplicada, con un poco de humor, porque mi marca es así, mi identidad de marca es complicada, es cercana, es relajado y demás. Cuando ya he definido eso, entonces ahí sí, vamos a definir, bueno, ¿a quién le hablamos? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿Sí? Ojo, el público objetivo de mi marca. Ustedes me dirán, Juan, pero al restaurante puede entrar cualquier persona. Por supuesto que puede entrar cualquier persona, pero no le hablamos a todo el mundo. ¿Sí? Le hablamos a unos nichos específicos. ¿A cuáles nichos? Pues a esos que tienen mayor probabilidad de conectarse con mi historia, de identificarse con mi historia y de entender e introyectar el mensaje que les quiero transmitir. Repito, ¿cuál es el público objetivo? El que tenga mayor probabilidad de conectarse con mi historia, ¿sí? De identificarse con mi historia y de introyectarla, o sea, de hacerla propia, esa historia. Ese es el público objetivo al que le vamos a definir. Entonces, si yo ya tengo claro que quiero atraer gente porque estoy reactivando la economía de mi restaurante, que ese diferencial es esa receta tradicional de la familia, que es una marca descomplicada, pues entonces tengo que entender, bueno, ¿a quién le puede interesar esa receta tradicional? ¿Será que a los jóvenes? Ah, tal vez los jóvenes no son tan tradicionalistas, los jóvenes son más de lo novedoso, de la innovación, del progresismo, del yo no sé qué. Entonces tal vez el joven no. Entonces vamos a buscar quienes sean tradicionalistas y que se puedan conectar más con las tradiciones familiares. Ah, entonces ahí pueden entrar de pronto mujeres. Ah, entonces mujeres entre los 30 años y los 50 años, tal vez. Es un nicho muy largo, pero entonces 35, 50, 35, 45 años, ¿sí? Porque resulta que ellos todavía incluso pueden llegar a tener, obviamente, sus padres y tal vez sus abuelos. Entonces ahí yo ya puedo generar una identificación mucho más grande, porque cuando vean la historia van a pensar en sus padres o van a pensar en sus abuelos, ¿sí? Y van a pensar en las recetas que comían de jóvenes y que hacen ellos mismos. Entonces ahí voy encontrando ese público al que le voy a hablar, porque repito, aunque cualquiera puede llegar a mi restaurante, en este caso pues del ejemplo, no le hablo a todo el mundo, ¿sí? Eso es como cuando uno le tira a todos, no hay que tirarle a todos a ver cuál cae, no, hay que ser más teledirigido, por llamarlo de alguna forma. Miren que ya tenemos aquí, claro, vamos a hablarle a mujeres que pueden tener sus padres, sus abuelos vivos, que sientan identificación porque van a acordarse de su infancia, que estén en unas edades promedio entre 30 y 50 años, tal vez 30 y 45, más bien 50 ya es mucho, 30 y 45 o 30 y 40 por ahí, que sean cercanos, que sean relajados, pero obviamente que les guste lo tradicional. Entonces miren que ya voy encontrando unas características. Entonces ahí ya llevo claro, vamos a recapitular. El objetivo, reactivación económica y atracción de gente. La esencia de marca, eso que me hace distinto, entonces ya las características de cómo voy a hablar, ya tengo claro pues ese diferencial que es esa receta tradicional de familia, tengo claro mi público objetivo y pasamos a la trama, es decir, cómo voy a contar la historia. La forma más fácil de contar una historia es con la estructura clásica. Inicio, nudo y desenlace. Español de primero de primaria. Mentira, no sé si sea de primero de primaria, pero pues sí es de español de primaria. Inicio.
Obviamente el inicio que tiene, obviamente tiene toda la introducción a la historia. El nudo, el clímax, la parte dura, la parte donde se desarrolla como el objetivo macro de la historia y el desenlace que es el cierre. ¿Cómo quiero cerrar? Si voy a cerrar con un llamado a la acción, si voy a cerrar con un enganche, si voy a dejar a la gente como a la expectativa porque voy a contar algo más adelante, ¿cómo voy a cerrar? Ese es el desenlace. ¿Sí? Pero es importante que dentro del nudo, que es el clímax, pues haya un reto o un problema. Cuando hablo del protagonista me refiero a la marca, por ejemplo. La marca puede ser la protagonista de nuestra historia. Entonces, un reto, ¿el reto cuál es? ¿Cuál creen ustedes dentro de mi ejemplo que es el reto? Pensemos en un segundo. El reto, desde mi punto de vista, ¿cuál es? Ah, pues todo lo que ha pasado de aquí para atrás, ¿sí? Lo que está antes de la reactivación económica, ahí está el reto, ahí está el problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a contar eso? Desde generación de lástima, no, no vamos a generar lástima. Vamos a contar es cómo superamos eso, ¿sí? Y cómo transformamos eso en una oportunidad. Entonces, ahí tenemos la trama. Tipología, básicamente, es qué tipo, valga la redundancia, de historia vamos a contar. Si va a ser educativa, si va a ser cotidiana. El tema de épico, aunque suene muy peliculesco, muy hollywoodesco, no es que tengamos que tenerle dragones, caballeros, no, pero sí que haya un clímax más fuerte, un tema, una historia más personal. Entonces, de pronto te voy a contar algo de mi vida o algo fantástico. En el caso del ejemplo, entonces yo voy a elegir cotidiano. ¿Por qué cotidiano? Pues porque simplemente voy a contar un poco de forma cercana y amena lo que ha venido pasando en los últimos meses y que me llevó a estar hoy donde estoy. ¿Haciendo qué? Reactivando mi economía. Entonces yo elegí cotidiano, obviamente ya sé que dentro de mi trama, en el clímax, tiene que haber un reto, problema que ya lo tengo también claro, que es todo lo sucedido con la pandemia en los últimos meses y todo lo que he ido viviendo a partir de allí. El tema de la estructura, entonces ahí ya empezamos a pensarnos la historia, ¿sí? Tenemos que buscar que esa historia, obviamente hay que escribirla, por supuesto, porque pues, o si tienen un nivel de improvisación muy bueno, pues también chévere, pero igual hay que pensarla. Entonces, bueno, ¿cómo voy a contar la historia que sea fácil y que sea cercana, y que sea emotivo? Lo que dije ahora, ¿voy a generar lástima? No, no vamos a generar lástima. Voy a contar de forma cercana lo que ha venido sucediendo. Entonces, si ya tengo claro que tengo un inicio, entonces, ¿cuál es el inicio? Veníamos así, de esta forma, nuestro restaurante estaba posicionado tal cual, y cuando de repente, entonces el clímax, de repente apareció una pandemia y nos perjudicó así, 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 ¿sí? Pero eso a mí me enseñó mi mamá que para atrás ni para coger impulso. Y eso es una cosa que me quedó aquí. Entonces, como yo hago honor a eso, seguimos adelante e hicimos esto, esto, esto y esto, ¿sí? Y entonces ya estamos en el clímax y cerramos. Y por eso hoy estamos aquí precisamente invitándolos a ustedes a que hagan parte de este nuevo sueño, porque eso es un nuevo sueño de qué? De salir adelante, un nuevo sueño de terminar el año bien, un nuevo sueño de reactivarnos económicamente, pero no solos, con ustedes, porque ustedes han sido parte de esta historia. Y por eso los invitamos a visitar nuestro restaurante, a que conozcan nuestro municipio y a que sigamos adelante. Ahí cerré, ¿sí? Entonces conté el origen, conté el clímax, que fue el problema, y cerré la historia. ¿Con qué? Pues contándoles lo que ya viene para adelante. Y le metí un poco de emotividad, por supuesto. Sí, o sea, no tiene que ser que todos tienen que ser sorprendentes, concretos, no. Hay que meterle, eso sí, emocionalidad, porque si no, ¿cuál es el objetivo de las historias? Entonces, ya cuando tengo claro esa estructura, pues entonces viene la parte de participación. ¿Y qué es la parte de participación? ¿A qué me refiero con el elemento de participación? Pues es decir a la gente que nos cuente sus historias, que nos haga partícipes o que ellos también se apropien de nuestra historia, que se tomen una foto en el restaurante, por ejemplo, que cuenten, saquen un video en el restaurante, que hagan esa historia propia. Eso es poner a participar al público, porque es que las historias, comercialmente hablando, no deberían ser exclusivas de la marca, sino que cada persona cuente y vaya y se la cuente a otra persona y le diga, ve, el restaurante de Juan Sebastián, si vieras lo interesante que encontré, mira esta historia, mira lo que han pasado, mira cómo se viene, lo que se viene para esta reactivación. O sea, es invitar a la gente
a que sea partícipe de esto. Por eso incluso si se dieron cuenta en el ejemplo anterior, cuando, pues en el punto anterior, cuando hablaba del cierre, pues entonces también le decía a la gente, venga, es que esta historia no es mía, este sueño no es mío, este sueño es nuestro, este sueño es de los dos, vamos a construir juntos. Eso también es invitar a participar a la gente. Pero esta historia, si no la movemos, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, por eso es importante desarrollar un plan de comunicación. No es solo construirla, no es solo definir la trama, no es solo definir el objetivo, el público al que le hablamos, ese diferencial nuestro, la forma como vamos a hablar. No, o sea, eso sí hay que hacerlo, por supuesto, pero hay que hacerlo para este punto. Y es, bueno, ¿cómo vamos a distribuir esa historia? ¿Dónde la vamos a publicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder que esa historia se visibilice, que ese video, que esa narrativa, que todo eso se visibilice? Entonces, para eso tenemos tres tipos de canales. Los canales propios, que son los nuestros, nuestras redes sociales, nuestro sitio web, nuestro blog, si tenemos un blog, o sea, los canales que nosotros manejamos, que nosotros somos los que definimos el mensaje, la temporalidad, el formato, todo. O sea, todo lo definimos nosotros porque son nuestros canales. Tenemos otros canales que son los pagados, que como su nombre lo dice, pues invertimos para que se visibilice, por ejemplo, la pauta publicitaria, sean redes sociales o sean redes de comunicación tradicional, y tenemos los canales ganados, que salen de dónde? De la participación de la gente. ¿Cómo así? Los canales ganados son esos espacios donde la gente voluntariamente y orgánicamente comparte nuestro contenido. Entonces, por ejemplo, las redes sociales de nuestros seguidores. Entonces, si nuestro video es un video corto, emotivo, pues si es un video emotivo, con una historia chévere, donde ya hemos definido todo lo anterior, pues es muy probable que la gente voluntariamente dé en el botón compartir y ya lo lleve a su perfil. Y cuando llegue a su perfil, ya ese es un canal ganado. Entonces, por eso es importante definir qué medios tenemos a disposición propios, que los contenidos o que nuestro video sea compartible y por supuesto qué presupuesto tenemos para poder también invertir en publicidad si es que consideramos importante la inversión en publicidad. Entonces, cuando ya tenemos esto, pues es mucho más fácil aplicar el plan de comunicación. Y finalmente, como toda estrategia inicia con un objetivo, pues cierra con una medición, ¿sí? ¿Cómo así que con una medición? Sí, ¿cuáles van a ser los indicadores que me ayuden a saber que esa historia ha tenido algún impacto? Si, volvemos al principio, si el objetivo era reactivación económica, entre otras cosas, atracción de gente, entonces yo tengo que mirar que esa publicación, ese video, esa historia, pues qué indicadores me ha generado, cuánta gente lo ha visto, cuánta gente lo ha compartido, cuánta gente ha llegado al restaurante porque vio el video, ¿sí? Entonces, preguntarle a la gente, bueno, ¿cómo nos conociste? Ah, por un video, por una historia. Ah, bueno, entonces ya sabemos que el video sí está generando gente, que vaya. ¿Cuánta gente ha comentado preguntando dónde estamos ubicados, nuestra carta, etcétera, etcétera? Esos son indicadores que van respondiendo a ese objetivo inicial, ¿sí? Que acuérdense, volvemos al ejemplo. Era el tema de atraer gente porque estamos reactivándonos a un restaurante en este ejercicio. Entonces, los indicadores tienen que responder a eso. Por eso les estaba dando algunos indicadores. ¿Cuánta gente lo compartió? ¿Cuánta gente lo vio? ¿Cuánta gente fue al restaurante? ¿Cuánta gente está preguntando? Esas son formas de medir. Pero cada historia, cada ejercicio de storytelling que hagamos tendrá distintos indicadores que responderán a ese objetivo que nos planteamos al principio. Entonces, este es como 9 pasos que podemos tener en cuenta para construir precisamente esa historia como tal. Pero para que sea más fácil aplicar estos 9 pasos, pues entonces les voy a dar algunos ejemplos, algunas recomendaciones de cómo podemos utilizarlo. Sí, porque lo que les dije anterior no es cómo podemos utilizarlo, sino cómo podemos estructurar esa estrategia como tal, ese paso a paso para poder definir cada uno de los elementos de la historia. Entonces, lo primero, creo que ya lo había mencionado, le dije que me había adelantado un poco, contar el origen, cómo nacimos, cómo surgimos, de dónde venimos, ¿sí? Como dirían por ahí, de dónde venimos y para dónde vamos. Eso es, o sea, contarle a la gente ese, como yo lo llamo el backstage, lo que está detrás, que puede ser la filosofía de la marca, cómo surgió la idea, etcétera. Volvamos al restaurante para seguir con el mismo ejemplo. Entonces yo puedo
Ya conté una historia, esa historia anterior no era el origen, esa historia anterior era reactivación económica, ¿sí? Pero entonces resulta que quiero sacar otro contenido o quiero contar otra historia, entonces así es, bueno, ¿cómo nací? Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que en muchos restaurantes, no solo restaurantes, pero principalmente restaurantes, para volver a este ejemplo, uno ve el restaurante Pepito Pérez desde 1989, ¿sí? Desde hace 31 años, por ejemplo, o desde el 2008, o desde el 2012, o desde yo no sé cuándo. O sea, le cuentan a la gente desde dónde nacieron, pero no le cuentan cómo, por qué, para qué pasó, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos empezar a hacer, contarle a la gente cómo fue que nacimos, ¿sí? ¿Cuál es ese origen, esa línea de tiempo que ha pasado? Y eso nos va a ayudar un poco a generar la conexión emocional. ¿En qué sentido? En que miren todo lo que hemos pasado, miren todo lo que hemos vivido, miren el respaldo que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, el origen puede ser una opción para poder utilizar el storytelling. Tenemos los procesos, es decir, podemos contarle a la gente brevemente, pues, cuáles son esos detalles o esa forma de trabajo que tenemos. Ese backstage, esa parte de atrás de la marca como tal. Pero ojo con algo importante. Cuando yo hablo de contar los procesos, no me refiero a contar el know-how. El know-how es el conocimiento específico tuyo que has construido a través de los años. No es contar eso. Sí, no es Ay, no, contar. papi. Sí, se quedó callado. No sé, aquí hay un micrófono abierto, pero no sé si me quieren decir algo. Ah, ya. No es contar el know-how. El know-how es ese conocimiento específico nuestro. No es que vamos a decirle a la gente, mire, es que nosotros lo hacemos así. No. Por ejemplo, podemos contar es, no sé, el equipo de trabajo que tenemos. Podemos contar un poco sobre algunas características que puedan ser públicas, entre otras cosas. Hace un año, año y pico, Ramo, la empresa de Ponqués, montó un video porque estaba como cambiando de imagen o estaba como generando unos nuevos procesos, y dentro de la historia que contó, primero enfocó el origen, es decir, contó como el origen de cómo surgió Ramo, pero también mostraba las plantas, también mostraba un poco sobre cómo se hacían algunos de los productos específicos de Ramo. Entonces, eso es lo que también podemos mirar si lo hacemos. Ejemplo, volvamos al restaurante. Si yo quiero contar un proceso, ¿qué proceso podría contar? Ah, cómo se hace, no sé, un plato específico. No vamos a la receta de la abuela, no, que la mencionábamos hace un momento, la receta tradicional de la familia. No la vamos a contar porque pues, se supone que es nuestro diferencial, pero sí podemos mostrar y podemos contar otra receta que puede ser tradicional, pero que no necesariamente responde a esa específica nuestra. ¿Sí? Y eso es un proceso. Y eso lo podemos contar y la gente, pues obviamente, va a generar ahí una conexión. Pero también podemos contar de pronto los obstáculos. ¿Se acuerdan que en el ejemplo que les daba de la reactivación, de la historia, que les hablaba de que en el clímax entonces apareció la pandemia? Y bueno, esos son obstáculos, esos son esos conflictos que nuestra historia puede tener y que podemos hacer que la gente se conecte con nosotros. ¿Desde dónde? Pues por supuesto desde la perseverancia, desde la capacidad de resiliencia que pueden tener las marcas. Eso es muy valorado, pero repito, eso es resiliencia y perseverancia, eso no es lástima, no es que vamos a buscar la lástima, no, ahí sí sería un error de nuestra historia. Lo que buscamos es, mire, somos una empresa, sigamos con el ejemplo del restaurante, somos un restaurante que es capaz de superar obstáculos, pero es capaz de superar obstáculos, ¿por qué? Porque está pensando en usted, porque quiere seguirle trabajando a usted, porque quiere seguirle sirviendo, porque aquí salimos adelante juntos. Por eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Pero también, así como tenemos obstáculos, podemos tener las soluciones. Entonces, vamos a contar también, o podemos contar también, el tema de soluciones, es decir, ¿qué le preocupa al público? Ustedes me dirán, ¿a cuál público? Pues al público que definimos en la estrategia anterior, en el paso a paso anterior. Ese público objetivo es el que puede tener unos intereses, puede tener unas preocupaciones, podemos contarle algo que podemos brindarle,
Entonces, por eso es importante. Vale aclarar algo. Yo puedo contar una historia que empiece en el origen, que cuente algo de los procesos y que en el camino cuente obstáculos. No es que tenga que ser o uno o el otro o el otro. No, puedo tener algunos de estos elementos. Aquí lo que yo les estoy permitiendo o les estoy compartiendo más bien es algunas ideas de dónde podemos aplicar historias. Y falta una, que es esta, que es como la más, comillas, sencilla, y es apelar a la moda. ¿Cómo así que apelar a la moda? Si es mirar qué hay de tendencia, es mirar qué hay de coyuntura, es mirar qué está sucediendo en el mercado y mirar cómo lo unimos o lo relacionamos con nuestra marca, con nuestra razón de ser, ¿sí? O con nuestra solución para poder utilizarlo. Una marca que lo ha hecho mucho, esto de apelar a la moda, es Oreo, la de las galletas. Hace un año, año y pico, no me acuerdo, que surgió la última temporada de Game of Thrones, de Juego de Tronos, Oreo sacó el mismo, o sea, sacó un video con la misma introducción de la serie de Game of Thrones, que es tan famosa, pero todos los muñequitos, de todas las estructuras eran galletitas de Oreo. Entonces miren que ahí se unieron con que la razón de ser de ellos son las galletas, ¿sí? Pero la moda en ese momento era Juego de Tronos. ¿Qué hicieron? Unieron las dos. Claro, eso es una mega producción, por supuesto. No tiene que ser así tan, ojalá, pero no tiene que ser así tan macro. Pero podemos mirar qué puede estar pasando de tendencia como tal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vámonos a una moda últimamente. Una moda últimamente, no en el público femenino, pero sí en el público masculino, es el fútbol. Ya hoy en día todos somos hinchas del Everton y todos somos evertonistas desde la cuna. ¿Por qué? Porque ahí está James Rodríguez. Entonces ya nos volvimos pues fans, mega fans de James Rodríguez, del Everton y demás. Entonces, podemos mirar cómo poder contar de pronto una historia del fútbol, de James y de nosotros. ¿Sí? Hace poco veía en una cuenta, no de un restaurante, sino de alguien, era una marca personal, él unía la historia de resiliencia de James eh, con el técnico, con el Everton, con lo que ha sucedido alrededor de, lo que sucedió con alrededor del Real Madrid, con su territorio, porque era una marca política, con su territorio, con lo que ha sucedido alrededor. Entonces hablaba de la resiliencia de James y lo unía con la resiliencia del territorio. Hablaba de superar los obstáculos de James y lo unía con superar los obstáculos del territorio. Y le quedó hasta interesante, un texto, pues no fue un video como tal, sino un texto. Pero eso es lo que podemos hacer. Mirar cómo la moda nos puede servir también para poder contar historias. Que hay que hacer siempre entonces videos de moda y no. Y que hay que hacer siempre historias, tampoco. Esto es un ejercicio, el storytelling es un ejercicio complementario dentro de una estrategia de mercadeo. No es el único, sino que es algo que podemos entrar a utilizar. Y cuando tenemos claro esto, de cómo utilizarlo o de dónde utilizarlo, de cuáles son los principales pasos y de qué es, por supuesto, el storytelling, entonces viene la parte más interesante de todo. No es que nada, no es que lo anterior no sea chévere, sino que aquí es donde entra como esa parte que no controlamos. Y es que finalmente el storytelling en nuestro cerebro es un montón de cosas y nunca nos damos cuenta. O sea, eso es lo peor del caso. Que nos cuentan historias, nos emboban con las historias, se nos eriza todo, nos acordamos de la infancia, pero nunca nos damos cuenta y ni siquiera lo hacemos consciente. ¿Y por qué no lo hacemos consciente? Porque nuestro cerebro tiene varias partes y tiene varias características. Una primera parte, que es esta que se llama Broca y Wernicke, que está en el cerebro, que es la parte que está asociada a todo lo que es el habla, la comprensión y la expresión. Entonces, cuando nos cuentan historias, esa parte se activa y obviamente nos permite hablar, comprender el mensaje y, por supuesto, generar alguna expresión en caso de que pues la historia nos lleve a eso. También tenemos algo que es la corteza motora, que la corteza motora es la asociada con las acciones. Si esa historia tiene un llamado a la acción como tal, pues entonces, por supuesto, la corteza también se va a activar. Y repito, es totalmente inconsciente, se va a activar y vamos a generar una acción. Pero las historias, como los juegos, pues los juegos de azar, los videojuegos, entre otras cosas, generan una enzima que me parece de las enzimas más potentes que tiene el cuerpo, que se llama la dopamina. Y la dopamina, pues por supuesto, nos va a dar una carga emocional y esa carga emocional va a ayudar también a tener mayor recordación. Entonces, por eso muchas veces
uno dice, no, es que me acuerdo de mi infancia, me acuerdo de los 8 años, no sé qué, y usted se pone a analizar, resulta que se acuerda de ese momento particular porque fue un momento muy emotivo, muy emocional y que lo marcó. Esos momentos que no nos marcaron es más difícil que los recordemos. Lo mismo ocurre con las historias. ¿Por qué genera dopamina? Pues porque nos identificamos y ya vamos a ver por qué nos identificamos, porque pues tenemos esa carga emocional, porque nos llevan a ese recuerdo que fue tan interesante. Entonces, esa enzima se genera con las historias. Obviamente, y ahí hago un paréntesis, no a todos nos genera la misma carga emocional las historias, las mismas historias. Ejemplo, volvamos al restaurante. Si yo cuento la historia de la reactivación, de lo que ha sucedido y hablo de esto es un sueño en conjunto y ya definí que el público era femenino y ya definí que el público era porque pues, se conectaba con la historia de, perdón, las recetas tradicionales de la familia, etcétera, etcétera. Puede que un hombre lo vea y diga, no, pues chévere, bien bonito el video, bonita la historia, pero pues nada más, no me genera nada. Claro, porque ese no es el público al que yo le estaba hablando, ¿sí? Pero puede que una mamá, una señora, vea el video y diga, ay, tan bello, uy, sí, mi abuela cocinaba, mi mamá cocinaba, claro, porque se le generó esa carga emocional y entonces permite que haya una recordación. Pero también ocurre algo, que esto no es que esté en el cerebro, sino que ocurre en el cerebro, algo que se llama emparejamiento neuronal, que entre otras cosas es porque tenemos algo que se denomina neuronas espejo. Y es que finalmente lo que me cuentan, yo lo tomo como propio. ¿Por qué? Pues porque me identifico, se genera identificación. Es como que la historia que me estás contando es la misma historia de mi vida, ¿sí? Y no es que yo conscientemente diga, uy, sí, la historia que Alexandra me cuenta, la historia que Juan me contó, no, eso es totalmente inconsciente, sino que unimos con ideas y experiencias propias y por supuesto eso hace que se genere una identificación entre quien habla y quien recibe. Y finalmente, así como tenemos la corteza motora, pues tenemos otro que es el córtex sensorial y es que permite que se activen los sentidos. Entonces, por eso, ¿se acuerdan que al principio de la charla yo mencionaba que a veces uno dice, uy, se me hace agua en la boca, se me eriza la piel, porque finalmente hay historias que llegan al nivel pues, de conectarte tanto emocionalmente, de que se activen tanto las neuronas espejo, de que haya una carga de dopamina tan grande que tú sientas el olor lo que te están hablando, sientas el sabor de lo que te están hablando. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy contando la historia de la reactivación, pues para el objetivo de reactivación, de lo que hice o de todo lo que vivió la abuela para pasarme esa receta, y entonces además le pongo una imagen chévere que me antoje, pues yo lo que voy a decir, se me hace agua en la boca y me acordé de la receta tal de mi abuela, o de mi mamá, o de mi tía, o de algo por el estilo. Y eso es gracias al córtex sensorial. Solamente hay una forma de evitar que nada de esto ocurra. Solo hay una, no existe ninguna otra, y es estar muerto. Suena muy cruel, pero es cierto, porque todo esto es totalmente inconsciente. No es que uno diga, actívate broca, actívate corteza. No, esto se activa y ya, o sea, no hay nada que hacer. Y genera todo este tipo de cosas en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Y por eso es que les decía que esta es la parte más interesante, porque esto es casi magia. Pues no es magia, pero tiene obviamente unos elementos bien particulares. Y para que esto se active, pues entonces yo tengo que tener claridad en la estructura de mi estrategia de storytelling, tengo que saber dónde a aplicar la historia como tal, si voy a contar el origen, voy a contar el producto, etcétera, etcétera, para que esto se active. Pero hay una cosa, hay una palabra que es muy importante y que esto no se los da una charla, y hay que hacer ejercicios, incluso mirar y leer, que se llama creatividad. La creatividad es bien importante en las historias. ¿Por qué? Pues porque la creatividad también, entre otras cosas, va a hacer que logremos generar el enganche de las personas. Hay un libro que se llama Creatividad S.A. que se los recomiendo para que podamos entender un poco mejor el tema este de la creatividad como tal. Entonces, con esto, lo que ocurre en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, vamos cerrando para dar un espacio breve de preguntas que puedan surgir.
No sé, Alexandra o Zaida, si de pronto hay preguntas, algún Bueno, comentario. Juan Sebastián, ¿me escuchan? Sí, Hola. Bueno, por acá estoy mirando. No veo que tengamos preguntas o inquietudes. No se ha registrado preguntas ni nada. No sé si de pronto alguien tiene preguntas o inquietudes, las puede programar, las puede, perdón, escribir por acá por el chat. no sé si de pronto en Facebook. Por acá tenemos una de Estefanía Hoyos. Dice, ¿qué elementos debe contener una historia para que realmente conecte con la audiencia? Gracias, Bueno, Estefanía. ya he mencionado varios. Primero es conocer a la audiencia bien. O sea, es saber qué es lo que necesita, saber cómo habla, saber cuáles son esas características. Dos, por supuesto, tiene que ser creativa, o sea, que sea diferente. No necesariamente tengo que meterle un montón de características y de colores, no, pero por lo menos que sea diferente, que rompa un poquito la cotidianidad. Porque es que partamos de algo. Las historias hoy en día no es simplemente para contarlas, sino que hoy tenemos que entender que competimos, entre comillas, competimos es por la atención de la gente. Entonces, por eso es tan importante que la atención se logre captar. Entonces, la creatividad es importante. El tema de que sí sea algo emocional, no historias racionales. Zaida, si puedes poner gracias. Que las historias tienen que ser de carácter emocional, no contar historias desde la racionalidad, desde las cifras, desde los datos duros, porque obviamente será muy difícil que la gente se conecte con eso. Entonces ahí van tres: conocimiento de la audiencia, creatividad, emocionalidad como tal. Y cuando hablo de emocionalidad no me refiero solo a que hay que salir hablando y no sé qué, no. Cuando hablo de emocionalidad me refiero a que el mensaje, ¿sí?, esté enfocado en generar conexiones emocionales. Por eso les hablaba con el ejemplo del restaurante, de contar entonces en el clímax, contar ese reto problema que podemos superar, contar las soluciones, contar pues este tipo de elementos. Entonces ahí hay varios. Pero también, y como cuarto y cierre, pues esta historia tiene que tener como toda la estructura anterior para poder que tenga un norte y que no simplemente sea una historia hecha por hacerla. No sé si hay más preguntas. No, no hay más Bueno, preguntas, ya, Sebastián. no, ya, esas son todas las preguntas que tenemos, Sebastián. Vale, igual eh, por redes sociales podemos seguir conversando. La idea de esto era dar una introducción al tema, pues con el tema de storytelling. Esto no es un tema que ya con la charla uno queda listo, no. La invitación es, vamos a practicarla, vamos a empezar a construir historias. Hay algo importante que se me escapó mencionar, y es que uno puede decir, no, pero es que, claro, diste el ejemplo de Oreo. Oreo tiene un presupuesto grandísimo, un equipo de marketing gigante. Sí, es cierto, pero es que las historias no necesitan solamente de una megaproducción. Yo puedo contar historias simplemente grabando un video selfie y en un minuto contar una historia. O haciendo un texto. Entonces, por ejemplo, en un blog, yo también puedo contar historias escritas, no tienen que ser todas audiovisuales. O en una infografía. Entonces, en 5 momentos específicos de mi empresa. Entonces, si voy a contar el origen, yo puedo contar en una infografía o en una línea de tiempo, de forma chévere, cercana y pensada para el público, esos momentos cumbre de mi marca. Entonces miren que obviamente ahí no necesitamos necesariamente un mega presupuesto para poder contar una historia. Lo que necesitamos es tener claro qué vamos a decir, a quién se lo vamos a decir, cuándo lo vamos a decir y por dónde lo vamos a transmitir. Eso sí es importante tenerlo claro, ¿sí? Pero la invitación es esa. Vamos a empezar a crear historias, vamos a empezar a contar el origen, o vamos a contar los procesos, o vamos a contar la coyuntura, o vamos sí, eso es lo que tenemos que empezar a hacer.
Bueno, listo. Entonces, vamos a finalizar la capacitación. Muchas gracias a todos por conectarse con nosotros. Gracias a Juan Sebastián por haber compartido su valioso conocimiento y experiencia en este espacio para todos nuestros empresarios. Los invitamos a participar en las actividades programadas de la Cámara de Comercio consultando en nuestra página web www.ccoa.org.co o siguiendo nuestras redes sociales. Recuerden que al finalizar les voy a enviar un link para la encuesta de satisfacción y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos. Juan Sebastián, gracias. Muchas gracias a ti y a todas las personas asistentes. Ya saben, por redes sociales podemos seguir conversando. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Hasta luego.